Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Cuando utilizamos el Baby Led Weaning como forma de introducción de la alimentación complementaria, hay una cuestión que suele preocupar bastante. ¿Es verdad que los bebés pierden peso cuando empezamos con el Baby Led Weaning? Cuando se comienza con la alimentación complementaria hay diferencias en el aumento de peso de aquellos bebés que se alimentan con alimentación complementaria tradicional a base de triturados y aquellos bebés que se alimentan a través del Baby Led Weaning. Y lo vais a entender enseguida. Pero esta diferencia de peso, si nos trasladamos, por ejemplo, a las tablas de crecimiento, a los famosos percentiles, ¿qué ocurre? Pues que esos percentiles son un dato estadístico, un dato de comparación del crecimiento de nuestro bebé con la media, es decir, con la mayoría de los bebés de una edad similar. Y no hay tablas de crecimiento que separen diferentes tipos de alimentación, solamente se separa por sexo, niños y niñas por otro lado. ¿Por qué? Porque se sabe que el ritmo de crecimiento de los niños y de las niñas es diferente y de ahí que existan tablas separadas por sexo para poder valorar con un poco más de exactitud. Vale, yo tengo un bebé que durante toda la lactancia ha estado en el 50% percentil, perfecto, y cuando empiezo con la alimentación complementaria, uy, parece que se está quedando un poquito atrás, que desciende de ese 50% percentil y claro, ya empiezan las preocupaciones, a ver si al niño le pasa algo, si es que no come, si es que crece, tal. Bueno, realmente lo que ocurre muchas veces en el caso de los bebés es que oscilan o pueden tener ciertas oscilaciones en el ritmo de crecimiento, con lo cual si el bebé sigue manteniendo el crecimiento y no cae, por supuesto, en picado, que en ese caso habría que valorar si hay algún problema de salud que no le deje crecer o engordar, porque a veces nos preocupamos más del peso que de la talla. Si la talla y el peso están en equilibrio, estaríamos, como os digo, en esas pequeñas oscilaciones, es decir, como si hubiese escalones en el ritmo de crecimiento. Bueno, en realidad, ¿qué es lo que tenemos que vigilar y cuál es la principal diferencia que ocurre cuando elegimos el Baby Led Weaning como estilo de alimentación complementaria? Cuando nosotros utilizamos la alimentación tradicional a base de triturados, el ritmo al cual se alimenta al bebé podríamos decir que es un poco más alto. Se produce una sustitución más rápida de los alimentos sólidos, de los nuevos alimentos, por la lactancia. Es decir, cuando el bebé come suficiente de triturado, el bebé decide cuándo deja de comer y no tenemos que forzar, nosotros después ofrecemos la leche y en ese caso comerá lo que necesite. Es decir, yo no alimento al bebé para que engorde, porque en ese caso podríamos cebar, ¿no? Llenarle siempre la leche de cereales, ponerle un montón de energía en lo que come y ala, venga, que engorde. Pero ese no es el objetivo de la alimentación complementaria, sino que siga manteniendo ese desarrollo adecuado. Cuando elijo el Baby Led Weaning, el proceso de inicio, de comenzar a acostumbrarse, de comer por sí mismo, el bebé, es más difícil y en este caso tiene más peso la lactancia durante un tiempo más prolongado que en el caso de la alimentación basada en triturados. Cuando elegimos el método Baby Led Weaning para alimentar a nuestro bebé, tenemos que tener claro que la alimentación principal del bebé sigue siendo la lactancia hasta que el bebé sea capaz
de tener suficiente ingesta de alimentos por sí mismo, en eso se basa el método Baby-led weaning, de alimentos sólidos para ir sustituyendo progresivamente la ingesta de uno o por otros. Pero este proceso evidentemente es mucho más largo, este periodo de tiempo, mucho más largo que en la alimentación complementaria tradicional basada en triturados. ¿Por qué? Pues porque en los triturados, desde el día 1, yo sé qué cantidad ha comido mi bebé de alimentos. Le puedo servir el platito, el recipiente, yo le voy dando las cucharaditas, bueno, se ha tomado 3, ¿vale? Le daré más biberón, bueno, o más pecho. Si se ha tomado 7 cucharadas, pues mira, ya va tomando un poco más de cantidad. También tiene un proceso de aprendizaje, de consumir los alimentos con la cucharilla, tragarlos, sabores, quiero decir, todo es progresivo. Pero, como os digo, en el caso del Baby-led weaning, ese proceso es mucho más lento, hay que tomárselo con tranquilidad. Cuando un bebé que sigue el método Baby-led weaning pierde peso, cuando no consume suficiente cantidad de leche, es decir, cuando nos equivocamos y pensamos que por estar ofreciéndole, que no quiere decir que se los haya comido, pero que por estar ofreciendo otros alimentos además de la leche, ya no necesita tanta cantidad de leche como lo hacía antes. Si un bebé tiene una curva de crecimiento perfecta, podríamos decir, crece adecuadamente antes de empezar la alimentación complementaria, debería hacerlo también después. ¿Por qué? Pues porque tenemos que seguir con ese mismo sistema durante esa etapa de aprendizaje, con lo cual no es cierto que los bebés alimentados con Baby-led weaning pierdan peso, pero sí es cierto que lo ganan más despacito si lo comparamos con los bebés que siguen la alimentación tradicional. Y eso que os decía al principio de las diferencias de percentiles en función del estilo de alimentación, que no existen, evidentemente, igual deberían existir para estos dos tipos de alimentación. ¿Por qué? Pues porque las estadísticas, lo que nos dice la mayoría, bueno, pues están basadas en datos de hace años, en los cuales no existían más tipos de alimentación complementaria que a base de triturados, y por lo tanto estamos comparando el crecimiento de bebés siguiendo un método de aprendizaje de alimentación complementaria distinto al cual están basadas esas estadísticas. ¿Cómo puedo mejorar entonces la alimentación de un bebé que sigue el método Baby-led weaning? Lo principal es seguir teniendo claro en nuestra cabeza que su alimento principal sigue siendo la leche. ¿Qué ocurre cuando nosotros utilizamos lactancia de fórmula? Que a partir de los 6 meses tenemos que cambiar de fórmula y continuar con lo que se denominan fórmulas de continuación, que cambian su formulación para adaptarse a las necesidades de los bebés. Esto no ocurre exactamente con la lactancia materna. La lactancia materna, a partir de los 6 meses, se considera que escasea en algunos nutrientes, como por ejemplo el hierro. De ahí que se comience con esa alimentación complementaria. Y ahí sería necesario valorar si esa lactancia materna está siendo suficiente. ¿Cómo hacemos que sea suficiente? Poniendo más veces al pecho al bebé para que se vaya adaptando la producción de la lactancia materna, que evidentemente a medida que crece el bebé tiene mayores requerimientos y mayores necesidades. Y no es momento para hacer ni dietas de adelgazamiento, ni de ajuste de peso, ni de ningún tipo en el caso de la madre, que tiene que estar perfectamente alimentada y nutrida para poder trasladar todos esos nutrientes a la leche, de manera que ambos, tanto la madre como el niño, estén bien alimentados. Si con la lactancia materna sostenida en cantidad importante, en este caso, más la introducción progresiva de los diferentes alimentos, ocurriese una pérdida de peso, que no quiere decir, os he dicho que no pierden peso, ¿vale?, que crecen más despacio o se ralentiza ligeramente el aumento
de peso en relación a los percentiles. Vale, pero si nosotros notamos que el bebé no aumenta de peso, lo que podríamos pensar que es una reducción del peso, igual sí necesitamos comenzar a introducir algún alimento en los biberones, por ejemplo, como podría ser o lactancia de fórmula, o empezar con los cereales asociados a la leche, es decir, unos cereales ligeritos. Y después pues ya iremos viendo cómo progresa también esa introducción de alimentos, es decir, deberíamos plantearnos un pequeño complemento a esa introducción de los alimentos sólidos, que no va a interferir, simplemente va a complementar lo que estamos haciendo en ese caso con la introducción de los alimentos en su estado natural. ¿Cómo comenzamos? Pues de esto ya hemos hablado en varias ocasiones, con alimentos fáciles que se aplasten con la lengua, que el bebé pueda coger de manera grosera, porque todavía a los 6 meses no hace la pinza, tiene que mantenerse erguido y tiene que presentar cierta atracción por el consumo de los alimentos. Si permanentemente los rechaza, evidentemente no come nada y tenemos que alimentarlo de otra manera. Principal premisa: la introducción de los alimentos es complementaria. ¿A qué? A la alimentación que llevaba hasta ese momento, a la lactancia. Así que eso es algo que no debemos perder de vista, porque si tratamos de eliminar o reducir la lactancia sin que haya suficiente aporte de alimentos, evidentemente el bebé no es que vaya a perder de peso, es que estará poco alimentado. Así que es importante, sobre todo, que observemos a nuestros bebés. Si nosotros vemos a los bebés contentos, activos, es decir, igual que estaban antes, simplemente vemos que en un momento puntual, en una revisión, bueno, pues esa curvita parece que se ralentiza, pero en la siguiente, es decir, nos quedamos tranquilos, seguimos alimentando adecuadamente al bebé con su lactancia, introduciendo progresivamente los nuevos alimentos, y veremos cómo poco a poco recupera su curva de crecimiento. Por lo tanto, en ese caso nos quedamos tranquilos. Que no funciona y a medida que continúan los meses el bebé rechaza el consumo de alimentos, el bebé deja de crecer. Crecer me refiero no solo a peso, peso y talla. En ese caso, bueno, pues tendremos que valorar otras medidas. Y igual en ese caso el método Baby Led Weaning no es el más adecuado para nuestro bebé. Tenemos diferentes estrategias nutricionales que podemos aprovechar y que podemos utilizar en muchos casos para mejorar el crecimiento de los bebés. Así que ahí tendríamos que valorar diferentes estrategias, que no siempre la que hayamos elegido puede haber sido la más adecuada. Así que bueno, tendremos que irlo viendo progresivamente, pero en principio paciencia y mantener la lactancia de manera continuada. Así que espero que el vídeo os haya gustado, por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.